Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Pernas de DPS Trading. En este nuevo amplio resumen de bolsa vamos a ver 7 acciones interesantes, haremos un completo repaso de índices incluyendo el VIX, materias primas, euro-dólar y terminaremos con Bitcoin y Ethereum. Mucho que comentar, ponte cómodo, ¡comenzamos! Vamos a empezar con una acción española que ha mejorado su aspecto técnico esta semana. En vídeos anteriores te decía que tenía muy claros los niveles de soportes y resistencias y esta semana Grifols ha dado una clara señal de fortaleza tras superar el nivel de 17,64. Desde niveles de soporte en el entorno de los 15,07 dejó una vela con sombra inferior alargada y a partir de ahí fuertes subidas superando claramente resistencias. Además, fíjate que ha superado también la zona de la media de 200 sesiones, por ese lado también ha dado una señal positiva y ahora solo quedaría que la media empezase a girarse al alza y empezase a funcionar de soporte. Veremos si se produce un throwback a la zona de resistencia previamente rota y a partir de ahí empieza a funcionar de soporte. Ahora estamos ante una resistencia en el entorno de los 18,95 que viene dada por estos mínimos aislados, en concreto los mínimos del año 2021, mínimos del año anterior, que una vez rotos ahora pudieran funcionar de resistencia. Como zona de soporte tendríamos esta zona sombreada y la media de 200 sesiones. Ahora si nos vamos a un gráfico semanal, fíjate que el rebote no se está dando desde una zona cualquiera, se está dando justo desde la zona del 61,8 de la subida iniciada en el año 2010. Desde máximos ha tenido una corrección proporcional y ahora si superara el nivel de máximos históricos activaría un segundo gran impulso alcista. Evidentemente queda mucho para este escenario, pero ha dado en el corto plazo una clara señal positiva este valor. Vamos ahora con otra acción española, Técnicas Reunidas, que también tendría muy claros los niveles de soporte y resistencia. Ahora mismo está moviéndose dentro de un claro canal lateral o rectángulo. La superación de los 8,97 euros de la parte alta del rectángulo conllevaría la activación de objetivo alcista hacia niveles de 11,13. Por el contrario, la pérdida de la zona de soporte entre los 6,44 y 6,73 sería una señal negativa en el valor y en ese escenario podrían venir nuevos tramos de caídas. Muy atentos, por tanto, en Técnicas Reunidas, veremos si es capaz de batir resistencias. La primera la tendría en esta directriz que viene uniendo máximos, pero sobre todo en esta zona de la parte alta del rectángulo en el entorno de los 8,97,9 euros. Niveles claros en Técnicas Reunidas. Vamos a acciones americanas, vamos a empezar por Tesla, que de momento no ha podido con la resistencia que te comentaba que era muy importante, esta directriz roja que une máximos, pero si ahora el precio te hiciera algo así, esta estructura podría verse como un hombro, cabeza, hombro invertido, pero tendría que rebotar ya desde niveles actuales. Fíjate en la simetría de los dos hombros, si trazamos una paralela, justo los mínimos de este posible segundo hombro cuadrarían perfectamente con el primero, pero de momento habría que esperar. De momento no tenemos nada más allá de que pudiera formar esta estructura. Fíjate que el último rebote viene tras superar esta directriz roja que unía máximos, ahora pudiera hacer lo mismo pero ya con una figura más importante. En caso de que pierda el nivel de soporte de los 821, ya el siguiente nivel a considerar serían los 699,70 dólares. Nos vamos a la siguiente, nos vamos a FedEx, que está haciendo máximos y mínimos decrecientes, es decir, estaría en tendencia bajista de corto plazo, pero si ampliamos un pelín el zoom, podemos empezar a ver cosas interesantes. Y es que, en caso de que el precio supere los 241,57, activaría divergencia alcista, en cuyo caso el objetivo sería la zona de 285,53. Un poco antes tenemos la resistencia de los 214,07. La superación de este nivel sería una primera señal positiva. El siguiente nivel de resistencia estaría conformada por esta directriz que viene uniendo máximos. Fíjate también que esto pudiera ser una cuña descendente. Normalmente las cuñas descendentes suelen romper por arriba, pero yo le exigiría un tercer toque en la parte alta de la posible cuña. Por tanto, de momento, tendencia claramente bajista, media de 200 sesiones además en fase descendente y funcionando de resistencia, pero daría una clara señal de mejoría en caso de superar los 241,57 dólares. Y ahora vamos a ver 3 acciones que me habéis pedido. Empezamos por Zendex, que cumplió objetivo por segundo gran impulso alcista Fibonacci. A partir de ahí dibujó una divergencia bajista y empezó la sucesión de máximos y mínimos decrecientes.
En el corto plazo mejoró bastante tras superar el nivel de 107,59. Fíjate que aquí hizo un proceso lateral tras superar la resistencia, dio una clara señal de mejoría de corto plazo y una vez rota la resistencia, este nivel de 107,59 sería la primera zona de soporte importante que no debería perder. Muy relevante también que aquí te había dejado un hueco bajista que podía ser muy peligroso, pero de momento ya ha rellenado el hueco y está en tendencia claramente alcista de corto plazo. Veremos si es capaz de superar la primera resistencia, que ahora mismo supone la directriz que une máximos. No tiene ningún objetivo alcista activado, pero mientras respete la sucesión de mínimos crecientes, podría seguir la senda alcista. Muy importante, como dije antes, que no pierda esta zona de soporte de los 107,59 dólares. Nos vamos a la siguiente americana, nos vamos a Visa, que está en etapa de consolidación, está haciendo máximos decrecientes, tiene primera zona de resistencia, la directriz que une máximos, primera zona de soporte los 186,84 dólares. No tendría demasiada prisa por entrar, hay que dejar respirar un poco al precio, yo esperaría que me formase alguna estructura. Nos vamos a la siguiente, nos vamos a The Navigator, acción portuguesa que está en clara tendencia alcista mientras no pierda el nivel de los 2,80 euros. Mejoró su aspecto técnico a finales de 2020 tras activar un doble suelo y a partir de ahí el precio ha venido subiendo. Podríamos enmarcar el movimiento del precio dentro de un posible canal ascendente. Veremos si desde la parte alta del canal corrige para confirmar esta estructura alcista. Primera zona de soporte en la media de 200 sesiones y muy importantes los 2,80. Aquí arriba con el RSI muy sobrecomprado y cerca de posible resistencia es más un mantener que un comprar. Ahora nos vamos ya a ver índices, vamos a empezar como siempre por el Nasdaq, que está en tendencia bajista de medio plazo y es que está haciendo máximos y mínimos decrecientes. El último nivel de máximos a superar sería este, de 15.233. Mientras no se supere esta zona, no dará una señal de mejoría de medio plazo. Recordamos que tiene todavía objetivo activado por segundo impulso hacia niveles de 11.790. En el corto plazo daría una señal positiva en caso de superar la directriz azul que viene uniendo máximos, pero sobre todo si supera el nivel de 13.556. Si supera esta zona, ya la siguiente estaría en los 14.277. Ahora, si nos vamos a un gráfico semanal, vemos que si bien la corrección del Nasdaq está siendo profunda, pues tampoco es tanto como se escucha ahí fuera, es decir, de momento desde máximos ha corregido alrededor de un 25%. Una corrección proporcional a la subida iniciada en los mínimos del coronavirus. Es decir, el 61,8 aún quedaría muy alejado en el nivel de 10.646. Esto lo digo porque hay que tener un poco de perspectiva y si bien hay muchas acciones que han caído una barbaridad, el Nasdaq 100, si bien ha tenido una caída importante, de momento tampoco llegó la sangre al río. Ya si cumple el segundo impulso bajista Fibonacci hacia niveles de 11.790, aquí en estos niveles ya empezaría a estar interesante para vigilar posibles estructuras de entrada. De momento creo que toca ser paciente y esperar si se cumple esta estructura bajista o si te forma alguna nueva formación o si el precio te va dando nuevas pistas. Visto niveles en el Nasdaq, vamos a ver el S&P 500, un S&P que esta semana habría perdido mínimos anuales, pero ha dejado una nueva zona de soporte en este entorno de los 4.062 aproximadamente. Fíjate que aquí te dejó una vela con sombra inferior alargada y la vela del viernes, que pintaba muy mal, hacia el final de la sesión fue capaz de venir un rebote y dejar una vela doji de indecisión. Si continúa el rebote, pues yo ya casi empezaría a tomar en consideración esta posible estructura de rectángulo. Primera señal positiva en el S&P sería en caso de superar la zona de 4.306. Si nos vamos al gráfico semanal, gráfico de largo plazo, pues vemos que no ha corregido prácticamente nada de la subida iniciada en el coronavirus, por lo que a mí no me extrañaría que siguiera la consolidación. Nos vamos al Dow Jones, que en este caso no ha perdido los mínimos anuales, pero que al igual que el S&P también ha dejado otra zona importante de soporte, en el entorno de los 13.472. Por el lado de la resistencia daría una señal positiva en caso de superar el nivel de 34.111. Fíjate que aquí funcionó de soporte y una vez roto, esta zona empieza a funcionar de resistencia. Si nos vamos al semanal, le pasaría un poco como al S&P 500, ni tan siquiera ha corregido al 38,2 de la subida iniciada en los mínimos del coronavirus. Por
por tanto tampoco sería de extrañar que siguiese consolidando un poquito y después aquí ya veríamos. Ahora nos vamos al siguiente, nos vamos al Russell 2000, que no ha tenido muy buena semana, cada vez está más cerca de esta zona sombreada amarilla, en el entorno de los 1750. Esta sería la primera zona de soporte importante. En cuanto a resistencias, tendríamos la media de 200 sesiones y estos últimos máximos en los 2132. Nos vamos ya a índices europeos, vamos a ver el DAX, donde una vez más ha funcionado esta importante zona de resistencia que te comentaba en vídeos anteriores. La directriz que viene uniendo máximos desde inicio del año. Fíjate que aquí el precio no puede superarla, sino que entran ventas y se ve rechazado. Ahora, primer nivel de soporte lo tendríamos en los 13.573 y después ya el 61,8 pasaría por esta zona de 13.339 aproximadamente. Primer nivel de resistencia, obviamente, la directriz que une máximos y después ya los 14.911 que en caso de superarse sería señal de activación de un segundo impulso alcista Fibonacci. Nos vamos al Eurostoxx, que tampoco puede con la doble directriz que viene uniendo máximos, pero en este caso está jugando con fuego. De hecho, en intradía ya habría perdido el 61,8 de la última subida. En caso de que se pierdan los mínimos de esta semana, ya solo le queda el posible soporte del hueco alcista del pasado mes de marzo y después los mínimos en el entorno de los 3.387. Nos vamos al IBEX, donde esta semana ha funcionado la media de 200 sesiones como resistencia. A partir de ahí el precio ha caído y yo aquí empezaría a medir niveles Fibonacci de la última subida. De momento ha corregido al 38,2, el 61,8 pasaría por el nivel de los 7.904. Nivel de resistencia importante en esta zona sombreada amarilla en el entorno de los 8.879. Nos vamos al FTSE, que sigue sin poder con la zona de 7.679, que sería la primera zona de resistencia. En caso de superar esta zona ya tendría los 7.905. En cuanto a soportes, estaría la media de 200 sesiones y los 6.809. MIB italiano, al igual que otros índices europeos, tampoco ha podido con la directriz que une máximos y tiene como soporte importante el 61,8 en los 22.746. Además, previamente está dejando esta zona de mínimos en los 23.339, que sería la primera zona de soporte. En cuanto a resistencias, la primera estaría en los 24.450, la directriz que une máximos, y los 25.499. CAC francés. Situación similar a otros índices europeos, el 61,8 de la última subida pasaría por los 6.166 puntos. Nikkei, que continúa con el objetivo activado por doble techo hacia niveles de 23.400. Parece que no tiene muchas ganas de caer de momento, pero mientras no se supere los 30.714 estará activado este objetivo bajista. Primera zona de resistencia, la media de 200 sesiones y la directriz que une máximos. Ahora nos vamos a ver el VIX, que es un índice que se suele utilizar para medir la volatilidad del S&P 500. Te decía, si te acuerdas, en el vídeo de la semana pasada que teníamos aquí una importante zona de resistencia. En caso de bajadas del VIX, vendrían subidas en bolsa. En caso de subidas, en caso de un aumento de volatilidad, lo más probable sería ver caídas. Aquí en zona de máximos te dejo una vela con sombra superior alargada. A partir de ahí vinieron caídas en el VIX correspondientes a las subidas en bolsa americana los primeros días de la semana. Y fíjate el jueves el aumento de volatilidad que supuso fuertes caídas en índices americanos. Ahora, la vela que deja el viernes pues no es de todo negativa para la bolsa. Es una vela con sombra superior alargada que marca resistencia a los máximos de la vela. Es decir, desde aquí podrían venir, al menos el lunes o el martes, bajadas en la volatilidad y por tanto subidas en bolsas. Veremos lo que va marcando los precios en los índices, que es lo más importante, pero en el corto plazo pudiera venir algún rebote a principios de la semana que viene. En cuanto a materias primas, pues tenemos aquí el oro todavía con el objetivo activado por doble triple suelo hacia niveles de 2.143. Este objetivo recordamos que solo se anula en caso de perder el nivel de 1.679. Además, si supera los 2.089 activaría segundo impulso hacia niveles de 2.594. En cuanto a la plata, pues también sigue con el objetivo activado por doble suelo hacia niveles de 29,32. Ha tenido fuertes caídas, pero mientras siga respetando este nivel de 21,44 seguirá el objetivo alcista activado. En cuanto al petróleo, vamos a empezar por el Brent, que está en fase de rebote de corto plazo.
tiene primer soporte importante esta zona sombreada amarilla en los 109,46, primera resistencia en los 114,80 y para medio plazo esta zona sombreada amarilla que supone el 61,8 de la última caída. En caso de superar el nivel de 123,90, lo más probable ya sería ir a visitar máximos en el entorno de los 139. En cuanto al Texas, también en fase de rebote, primera zona de soporte, la media de 200 sesiones, esta doble directriz que une mínimos, y en cuanto a resistencias tendríamos el 61,8 de la última caída, en el entorno de los 115,68. En caso de superar esta zona sombreada amarilla, aumentaría las probabilidades de ir a visitar zona de máximos en el entorno de los 129,41. En cuanto al eurodólar, parece que de momento ha frenado la caída en este nivel de 1,0484, esta zona importante de soporte de corto plazo. En caso de superar este nivel de máximos en los 1,0641, daría una señal positiva y apuntaría a más subidas. No sería un doble suelo como tal, pero la superación de los 1,0641, la superación de esta zona sería evidentemente positiva para el euro. Si nos vamos a un gráfico diario, vemos que hemos roto la directriz azul que unía mínimos. Te decía que si perdía esta directriz lo más probable sería ir a testear esta zona de mínimos y estos mínimos también los ha perdido, por lo que en medio plazo no está dando ninguna señal positiva, haciendo máximos y mínimos decrecientes y con la media de 200 sesiones girada a la baja. Si supera el nivel comentado en el anterior gráfico horario, pues quizás pudiéramos ver un rebote a la antigua zona de la directriz que unía mínimos. Vamos ahora con criptomonedas, empezamos por Bitcoin, que no ha podido con esta zona de resistencia que comentábamos, esta directriz roja, tampoco pudo con la media de 200 sesiones que está funcionando como primera zona de resistencia importante, y en cuanto a soportes, sería muy importante que no perdiera la directriz verde que une mínimos. En caso de que pierda la directriz, pues ya la siguiente zona ya serían los mínimos del año 2021 entre los 28.500 y 30.000. No está dando muchas señales de fortaleza Bitcoin, veremos si aprovecha la directriz que une mínimos para rebotar o si te forma alguna estructura. En cuanto a Ethereum, pues también estaría próximo a la directriz que une mínimos de este posible canal ascendente. No ha podido con la media de 200 sesiones, que es la primera zona de resistencia, por lo que de momento precaución. Si rompe la directriz que une mínimos, la siguiente zona relevante estaría en el entorno de los 1800. Suscríbete al canal si te ha gustado este vídeo y activa la campana para no perderte ninguna de las novedades. Un saludo y buenas inversiones.